representa un 10% de la fractura del húmero distal y la edad de incidencia es con un pico de a los 11 años, entre los 9 y los 14 años, ¿sí? Algo más elevada que las dos fracturas antes mencionadas. La relación entre los hombres y las mujeres se presenta en una relación de 4:1 y está muy relacionado con la luxación posterolateral del codo. ¿Sí? En un 50% de las luxaciones posterolaterales del codo se relacionan con este tipo de fractura y un 18% con el encarcelamiento de la misma. La epitróclea es una apófisis de tracción muscular ubicado en la región posteromedial de la paleta humeral. ¿Sí? Esto cobra gran importancia debido a la dificultad que tenemos para realizar el diagnóstico y también en la parte de la fuerza muscular de la muñeca al realizar el tratamiento quirúrgico. Las importantes partes blandas que se insertan son el ligamento colateral medial, que es el principal estabilizador del codo, ¿sí? Y la musculatura flexopronadora. La epitróclea no contribuye al crecimiento lineal del húmero distal y es considerada una fractura extraarticular. La osificación aparece alrededor de los 4 a 6 años como un núcleo oval de bordes bien definidos, el cual sufre una esclerosis periférica que lo torna irregular y lo hace difícil a la visualización y diferenciación al momento de la fractura. Su fusión a la metáfisis distal del húmero ocurre alrededor de los 15 años. Acá vemos algunas imágenes de la ubicación de la epitróclea, la importante relación con las partes blandas, la cápsula, el pronador redondo, los palmares, el flexor superficial de los dedos y el ligamento colateral medial. Clínicamente el paciente se presenta con un aumento del diámetro, ¿sí? Menos espectacular que la supracondilia, dolor a la palpación, crepitación, un importante hematoma en la cara medial que ante esta clínica nosotros debemos sospechar y estudiar bien a este paciente para darnos cuenta de este tipo de fracturas. Puede presentar dolor a la movilización y un bloqueo articular, sobre todo a la extensión, si el fragmento se encuentra encarcelado. Puede presentar parestesias del territorio cubital. Algunas imágenes clínicas, en este caso, por ejemplo, el importante hematoma, como dijimos, en la cara medial, en este caso no fue diagnosticada, nos ha llegado a nosotros y le han pedido resonancias que por ahí no es un estudio muy de rutina que se pida, ¿sí? Para estudiarla se pide la proyección anterior, lateral y la oblicua interna. Pero todas estas radiografías en algunos trabajos tienen baja concordancia inter e intraobservador, como por ejemplo lo menciona en su trabajo Papas, ¿sí? Al igual que la medición de la distancia es controversial, porque por ejemplo en el trabajo de Edmonds, en donde se comparan las radiografías donde se observan mínimos desplazamientos o desplazamientos menores a 5 milímetros, cuando se realizan reconstrucciones 3D existe un desplazamiento hasta de 1 centímetro, entonces es controversial para indicar tratamientos. La TAC no es un estudio de rutina, ¿sí? Este es un esquema de lo que es la paleta humeral, ¿sí? En sus distintas proyecciones, con las distintas incidencias radiográficas, y vemos, como dijimos, que la ubicación dificulta la visualización del fragmento. Por eso, como dijimos en el trabajo de Papas, se observa que a medida que vamos cambiando las proyecciones, ¿sí? Aumenta el porcentaje de discordancia entre los que visualizan las imágenes. Entonces, no estuvieron de acuerdo en este trabajo, pese a que se comparó la visión de un cirujano junior, un senior y los residentes, ¿sí? Este es el trabajo de Edmonds, que habla del desplazamiento en las tomografías de hasta de 1 centímetro en discordancia con lo que se veía en la radiografía. Y resalta la importancia de la axial de codo, que antes preguntaron, que facilitaría la visualización de este fragmento, ¿sí? Un ejemplo de una epitróclea encarcelada en este caso, ¿sí? Con respecto al mecanismo de producción, el menos frecuente es el traumatismo directo en la parte posteromedial del codo, y lo más común es el mecanismo de avulsión, tras una caída de extensión con el codo en valgo o la contracción muscular aislada, ¿sí? En deportes como por ejemplo el béisbol, en el brazo dominante. En este trabajo se compararon, ¿sí?
ocho jugadores de béisbol, en donde 5 de los mismos tuvieron desplazamientos menores a 5 milímetros y sufrieron tratamiento conservador, mientras que los 3 restantes tienen un desplazamiento mayor a 5 milímetros y el tratamiento fue la reducción y fijación. Todos los jugadores volvieron en el mismo tiempo aproximado a su deporte sin tener ningún tipo de complicación. Para este deporte, como se vio que existe una gran incidencia de este tipo de lesiones, la Liga Norteamericana tiene determinado, de acuerdo a la edad, la cantidad de lanzamientos que debe realizar un jugador y el intervalo de tiempo en el cual se debe descansar, ¿sí? Otro deporte también muy asociado es el fútbol americano, el quarterback, ¿sí? En el brazo dominante la lesión también, al igual que los gimnastas, pero en ese caso la lesión ocurre en el brazo no dominante. Esta lesión está asociada a otras fracturas, como pueden ser la de cuello del radio, la fractura del olecranon, la apófisis coronoide y la laxitud incrementada del asa anterior del ligamento lateral medial, por ende generar una inestabilidad. Las clasificaciones que se utilizan, la más frecuente es la clasificación de Watson-Jones, dividida en 4 grados de acuerdo al grado de desplazamiento, menor o mayor a 5 milímetros para el grado 1 y el grado 2. En el grado 3 la encontramos encarcelada y en el grado 4 acompañando la luxación de codo. Otra clasificación que se describe en el Rodwood es menos utilizada de acuerdo a la injuria aguda, el daño crónico, el atrapamiento del fragmento o la lesión misma de la apófisis. Este trabajo, presentado en el 2015, habla de la importancia de la ubicación de la epitróclea, ¿sí? Hicieron un esquema tridimensional del miembro superior y compararon la pérdida de la fuerza que existía si el desplazamiento de este fragmento hacia anterior, hacia medial o hacia posterior, en donde se vio que el desplazamiento anterior disminuye la fuerza de la musculatura flexora de la muñeca en aproximadamente un 10% por cada milímetro que se desplaza, en contraste con desplazamientos en otras direcciones. Algunos trabajos presentados en los últimos años hablan de reducciones abiertas para la fractura de epitróclea con buenos resultados. En este trabajo se habla de tratamiento que está cambiando hacia la parte quirúrgica, ¿sí? Con indicaciones relativas y absolutas. Las lesiones que se encuentran relacionadas en el adolescente, como pueden ser la lesión cubital. Este trabajo compara también el tratamiento quirúrgico con el tratamiento ortopédico, teniendo en cuenta las indicaciones antes mencionadas, que son las expuestas, las desplazadas o la neuropraxia del cubital, y no encuentran diferencias en los dos grupos. Todos estos trabajos, ¿sí?, son sometidos a una revisión en el 2016 por este otro, en donde se hizo la búsqueda en PubMed de 39 artículos desde el 2005 al 2016, y la conclusión del trabajo es que la fractura de la epitróclea representa una gran variedad de mecanismos de baja y alta energía, con distintos grados de desplazamiento y distintas opciones terapéuticas, al igual que complicaciones. Pero no existe un algoritmo particular, sino que cada uno debe ser individualizado para cada paciente y cada tipo de fractura. Podemos decir que el tratamiento, en reglas generales, con un desplazamiento menor a 5 milímetros, puede ser ortopédico, con una inmovilización de aproximadamente 3 a 4 semanas de yeso, según lo describen los trabajos de Howard Longo y de Danielson. En cambio, el tratamiento tiene indicación quirúrgica absoluta cuando el fragmento está encarcelado, o relacionado a fracturas expuestas o el fragmento es irreductible. La indicación se transforma en relativa cuando existe una disfunción cubital, ya que muchas veces la neuropraxia recupera, y la inestabilidad en valgo. Que el tratamiento sea quirúrgico no quiere decir que al encontrarse la epitróclea encarcelada deba ser abierto, porque existe una maniobra, que es la maniobra de Roberts, con una tasa de éxito del 40% de extracción a las 24 horas. ¿Sí? Y otra forma de realizar la extracción es a través de la electroestimulación. ¿Sí? Este trabajo habla de los riesgos, ¿sí?, y la morbilidad que puede dejar
transcurrir tiempo desde lo que es el encarcelamiento de la epitróclea, ¿sí? Sugiere este trabajo que es no se necesita considerar una cirugía emergente, ¿sí? O sea, que dentro de las 24 horas nosotros la podemos resolver, no es necesario que entremos al quirófano a cualquier hora. Si nosotros determinamos tratamiento quirúrgico, el mismo puede ser tanto con clavijas como con tornillos, ¿sí? Algunos ejemplos, ¿sí?, de fijación con clavija. En este caso, hicimos la fijación con una clavija y el postoperatorio a 6 meses muestra una pseudoartrosis, ¿sí?, que es no dolorosa y es completamente funcional para el paciente, con un rango completo de movilidad. ¿Sí? Algunos otros ejemplos, también con 2 clavijas fijadas y con tornillos canulados. Siempre que haya un manejo quirúrgico, la movilización debe ser precoz y debe evitarse la exéresis del fragmento o la sutura del mismo. Se vio que no tiene buenos resultados. Este es un ejemplo de una epitróclea acompañando una luxación que realizan la maniobra de reducción y encarcelan el fragmento. Nosotros realizamos la maniobra de reducción, de extracción, perdón, y la posterior reducción. En el caso de hacer un abordaje, en el tratamiento quirúrgico, el abordaje es un abordaje medial con previa liberación del nervio cubital y conservamos y realizamos la movilización después de 4 semanas. Como complicaciones, no detectar el encarcelamiento, obtener una lesión cubital, menos frecuente la lesión del nervio mediano, y complicaciones menores, la pseudoartrosis no dolorosa, la pérdida de la extensión por inmovilización prolongada, la presencia de un codo inestable, miositis osificante o una hipertrofia del epicóndilo. Entonces, ¿cuál es el límite del tratamiento conservador o lo que consideramos nosotros? Las fracturas no desplazadas, de baja energía, sin fractura asociada, sin luxación, de baja demanda articular del paciente, que es considerado estable el codo y sin lesión cubital, tratamos de manera conservadora. Todas las lesiones que sean desplazadas de alta energía, con fractura asociada o acompañada de una luxación, paciente deportista de alta demanda articular o que le genera inestabilidad o parestesia cubital, es tratamiento quirúrgico. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Seguimos, vamos a hacer como en la primera mitad las preguntas al final de las exposiciones. Seguimos con fracturas de cúpula radial del doctor Ferreira. Bueno, vamos a hablar entonces de fractura del radio proximal o cúpula radial, ¿sí? Es la tercera fractura de codo. Él decía recién en la anterior que la de él era la tercera. Después nos peleamos la salida. Después de la supra y de las fracturas de cóndilo, entonces sería la tercera o la cuarta, según la literatura. Algunos autores dicen que hay resultados pobres entre un 15 y un 33%. Y otro punto importante es que en la literatura muchas veces están mezclados 2 grupos de fracturas de radio proximal. Suelen hablar de fractura de radio proximal o de cúpula radial como si fueran todas lo mismo, pero no son lo mismo. Las de cúpula radial es una fractura intraarticular y las del cuello del radio es extraarticular. Las de la cabeza o la cúpula, como decía recién, la intraarticular es más frecuente luego del cierre de la fisis, es decir, en adolescentes y en adultos, y suele tener peores resultados por el compromiso articular en general, mientras que las fracturas del cuello o del radio, que es extraarticular, es mucho más frecuente en niños. Se refieren a este tipo de fracturas la mayoría de la bibliografía de traumatología infantil al hablar de estas fracturas, ¿sí? Y las podemos dividir en 3 grupos a su vez: extrafisarias o metafisarias, y las que sean Salter-Harris tipo 1 o tipo 2. Es importante recordar el núcleo de osificación que aparece entre los 4 y los 5 años y se cierra entre los 14 y los 17. Por lo tanto, es difícil identificar las fracturas antes de que se haya osificado. Y también es importante recordar que el cuello del radio tiene una angulación normal de 15 grados en valgo. Otras cosas a tener en cuenta es que el cartílago epifisario es grueso, y sumado a que el ligamento anular cubre la cabeza radial, estas 2 cosas hacen que haya un área de estrés y sea un poco más débil, y por eso más frecuentes las fracturas a nivel de la metáfisis, como vemos ahí en este esquema. También hay que recordar que la irrigación de la epífisis es retrógrada desde las arterias que ingresan por la metáfisis,
y que el radio proximal tiene poco crecimiento óseo, por lo tanto poca remodelación. Hay dos mecanismos de lesión que ocasionan habitualmente las fracturas de radio proximal. Uno es una caída sobre la mano con el codo en extensión y valgo forzado, como otras de las fracturas que hemos visto hoy. Y otro caso es cuando están asociadas a luxación de codo, en la cual puede haber dos tipos de desplazamiento. Que se luxe el húmero hacia anterior y al reducirse, sea espontáneamente o en las maniobras que realicemos para reducirlo, se fractura y se desplace la cúpula radial hacia posterior. O la otra opción es que al momento de luxarse se desplace el fragmento hacia anterior y luego se reduce el húmero solo, quedando la cúpula por delante. Estas fracturas tienen lesiones asociadas entre un 30 y un 50% de los casos, por lo tanto es importante buscarlas a esas lesiones asociadas porque vamos a tener peores resultados. Las más frecuentes, como mencionaba recién, luxación de codo, también podría ser fractura de epitróclea o fractura de olecranon, y otras, las fracturas diafisarias, sea del radio o del cúbito, supracondilias, epicóndilo, capitellum, etc. En cuanto a la clínica, suelen tener dolor a la palpación en el radio proximal, pero principalmente limitación y dolor de la pronosupinación. En general, el edema es leve, de todas maneras hay que tener cuidado porque están descritos casos de síndrome compartimental, incluso en fracturas con poco desplazamiento. Y también hay que recordar que el nervio interóseo posterior discurre justo sobre el cuello del radio, y esto lo podemos evaluar clínicamente si tiene compromiso o no, poniendo al paciente la palma apoyada sobre la mesa y que haga extensión del pulgar contra resistencia. En cuanto a las radiografías, en general la radiografía de frente y perfil suele ser lo que se pide. La almohadilla grasa nos va a dar negativo por ser una fractura extraarticular. Están descritas algunas radiografías oblicuas para ver mejor la cúpula, pero en varios artículos mencionan que el mayor grado de angulación lo vamos a notar cuando evaluemos al paciente bajo radioscopía. La artrografía, como dijimos en la charla anterior, permite determinar la ubicación de la cúpula por no estar osificado, como en otras fracturas articulares que tienen todavía el cartílago sin osificarse. Y recordar la línea radiocapitelar, que es esa que va por la diáfisis del radio y que debería atravesar el capitellum en todas las proyecciones, sea de frente, perfil u oblicuas, pero en algunos artículos recientes dicen que hasta un 15% del caso de codos pediátricos normales esta línea radiocapitelar no atraviesa el capitellum, pero de todas maneras en general la tenemos en cuenta, sobre todo para tratar de diagnosticar luxaciones. Acá vemos un caso, una paciente de 7 años con una caída de propia altura, tiene una inclinación de la cúpula radial de 40 grados aproximadamente. En este caso se hizo una ortografía y una reducción cerrada y yeso. Acá vemos en el intraoperatorio, se puede ver en parte cómo el líquido de contraste nos permite ver esta parte de la cúpula que, como no está osificado, no lo vemos en la radiografía convencional. En cuanto a las clasificaciones, como en tantas fracturas hay varias clasificaciones, pero son bastante similares, como vemos acá. La de Joudet, el tipo 1, es sin angulación, y después los siguientes grupos son comparables a la de O'Brien, que va de 0 a 30 grados, de 30 a 60 grados de angulación y más de 60 grados de angulación, que lo podemos ver también en este esquema. En cuanto al tratamiento, las que tienen menos de 30 grados de angulación y menos de 3 milímetros de desplazamiento tienen buenos resultados sin manipulación, solamente inmovilizarlas. En cambio, ya a partir de los 30 grados, ya es lo que afirman la mayoría de los autores, que es el límite aceptado para a partir de ahí sí indicar un tratamiento. A pesar de que la mayoría toman estos 30 grados, como para casi todas las edades, no hay un estudio de alta calidad que diga si a partir de cierta edad habría que tomar otro valor, ¿sí? Y sobre esto hay algunas recomendaciones controversiales. Por ejemplo, en la publicación de Meteso, ellos dicen que los pacientes mayores de 10 años, el límite posiblemente sea 15 grados y no 30, porque mayor a 15 grados de desplazamiento no remodela, por lo que habría que hacer algún tipo de reducción cerrada. Mientras que en los menores de 10 años sí tolerarían hasta estos 30 grados. Pero en contraparte a esto, en un estudio de Bocke y von Laer, ellos reportaron buenos resultados en pacientes que le realizaron con yeso y movilización precoz sin reducirla, en pacientes menores de 10 años con una angulación incluso hasta 50 grados y no los 30 que mencionábamos antes. En una revisión de la American Academy de este año, Nicholson y Skaggs recomiendan no solo medirlo en la radiografía de la angulación, sino también ver clínicamente
la pronosupinación del paciente. Ellos dicen bajo anestesia, pero bueno, también lo revisamos en general en la guardia. Si el rango de movilidad es menor a 70 grados, ese paciente se beneficiaría por una reducción. Existen muchísimas técnicas para reducir, pero en general se puede dividir en 3 grupos, y esto nos va a dar como un algoritmo terapéutico. Primero vamos a intentar hacer maniobras cerradas, en caso de falla pasamos a las maniobras percutáneas y por último la reducción abierta, y vamos a ir hablando en ese orden. Para reducción cerrada hay múltiples técnicas, son comunes la de Patterson e Israeli y otras. En general todas tienden a hacer presión sobre la cúpula radial y distintas posiciones del brazo, sea en extensión, en flexión, dando un poco de varo, para poder reducir la cúpula, ¿sí? También está descrito la reducción con la venda de Esmarch, que produce una reducción casi que espontánea, que está mencionado en artículos y en libros, pero no hay ningún artículo que haya visto científicamente qué tan efectivo es esta técnica. Acá vemos un caso, una paciente de 12 años, ahí vemos cómo en el frente se nota el desplazamiento, en el perfil es casi una radiografía normal. Se le hizo una reducción cerrada, vemos el control radiográfico a las 2 semanas y a los 10 meses de evolución cómo tiene completamente consolidada, remodelada, sin alteraciones. Luego tenemos el tratamiento con reducción percutánea, que lo vamos a hacer en los casos que tengamos una reducción cerrada inaceptable. Hay varias opciones. Una de las más utilizadas es utilizando una clavija o un Steinman. Es fundamental hacer pronación para alejar el nervio interóseo posterior, que como decíamos pasa muy cerquita. Y con este elemento vamos a empujar el fragmento hacia proximal y hacia medial, y lo hacemos en general asociado a las maniobras de reducción cerrada hasta llevar la cúpula a su sitio. Otra opción sería hacer un pequeño abordaje y utilizar un periostótomo o un elevador de Frer para poder hacer la misma maniobra también. Acá vemos en este esquema cómo lo vamos haciendo, ¿sí? Ahí vemos una fractura desplazada alrededor de 80 grados y cómo lo va empujando con la clavija. Algunos recomiendan, en lugar de hacerlo como está en este esquema, que está usando la punta filosa de la clavija, sí atravesar la piel con la punta filosa y después darlo vuelta y usar el lado romo de la clavija para realizar menor daño, sobre todo a la fisis. Acá vemos un caso, un paciente de 10 años, también con un desplazamiento cercano a los 60 grados. En este caso se hizo la reducción utilizando la clavija y algunos lo utilizan también de fijación. En este caso, uno de mis colegas lo utiliza clavándola a la clavija en el cúbito proximal para darle más estabilidad. Y acá lo vemos al mes posquirúrgico después de haber extraído la clavija. Este artículo está muy bueno, muestra estos preparados anatómicos en el cual podemos ver la relación entre el nervio interóseo posterior, que está ahí marcado como PIN, y acá vemos la clavija, cómo la colocamos en el momento que vamos a hacer la reducción, y en la siguiente imagen vemos cómo una vez que hacemos la maniobra de llevar la clavija para reducir el fragmento, queda en estrecho contacto con el nervio. Al igual que lo que decían con respecto al nervio cubital y las supracondilias, la mayoría de las veces no es que hacemos lesión por clavar directamente en el nervio, sino por cierta elongación que hacemos del mismo con la misma clavija. Por eso este mismo artículo da unos tips para evitar esa elongación del nervio. Si colocamos, como vemos ahí en el esquema, la clavija inclinada, vamos cambiando la angulación para hacer la reducción del fragmento, y una vez que logramos la reducción, retirar la clavija, mantenemos el fragmento con el pulgar, y si es una fractura que requiere también fijarla con la misma u otra clavija, lo hacemos ya más proximal. Ese es el orificio que habíamos usado para la reducción y este está más proximal para sostener la fractura. Acá vemos un caso, un paciente de 7 años de sexo femenino, tuvo una caída en el colegio, nos consulta a los 4 días de la fractura por consultorio con esa angulación entre 80 y 90 grados, ¿sí? En este caso se lo llevó al quirófano, al momento de hacer la artrografía, una opción es hacerlo por posterior, a nivel de la fosa olecraniana. Primero ponemos la aguja, salió ese hematoma de la hemartrosis de la fractura y luego vemos ahí cómo introducimos el líquido de contraste para hacer la artrografía. Me preguntaba recién en el break un compañero, en general lo diluimos a la mitad con solución fisiológica, ¿sí? Y siempre, al igual que en todas otras artrografías que hacemos, siempre ponemos un poquito y controlamos con radioscopía a ver que estemos realmente en la articulación, porque si no terminamos haciendo una mancha de contraste que termina dificultando en vez de ayudando, ¿sí? Y en este caso se hizo una técnica combinada de una reducción percutánea
utilizando la clavija, como vemos ahí con el lado romo, y también con un clavo elástico endomedular, que es la técnica de METESO, en lo cual hay que recordar que hay que moldear la punta a 30 grados. Introducimos el clavo desde el radio distal, respetando la fisis de la misma manera que se pone los clavos para una fractura de antebrazo. Y el patín, que lo ponemos girado, perdón, se veía posiblemente mejor en esta inicial, girado hacia el lado externo, y una vez que llegamos al sitio de la fractura, rotamos el clavo para que quede mirando así para el otro lado, y nos va a ayudar, aparte de reducirlo, a que sea más estable la reducción. Y acá podemos ver cómo en la ortografía se ve ese contorno de la cúpula que no se lo ve sin el líquido de contraste. Acá vemos la radiografía posquirúrgica a los 45 días de seguimiento y a los 6 meses con la fractura consolidada y luego de la extracción. Obviamente tiene la ventaja de dar una movilización precoz por ser un poco más estable, y tiene la desventaja del costo y la disponibilidad, como habíamos hablado también de otras técnicas cuando usamos implantes, y que necesita una segunda anestesia y una segunda cirugía para el retiro. La reducción abierta la indicamos recién cuando falló tanto la reducción cerrada como la percutánea. Se hace un abordaje posterolateral de Kocher entre el anconio y el extensor cubital del carpo. Es importante, al igual que en la reducción con clavija, pronar para alejar el interóseo posterior. Si abren el ligamento anular, tener la precaución de repararlo al finalizar, porque eso aporta cierta estabilidad a la fractura. Y muchas veces hay cierta interposición del periósteo o de la cápsula, que eso era lo que nos dificultaba la reducción cerrada o percutánea. Está descrito que la reducción abierta trae peores resultados. No está claro si es realmente por el abordaje en sí mismo o porque la lesión inicial había sido más severa y que eso fue lo que nos da los peores resultados. En cuanto a la fijación, hay que controlar la estabilidad bajo radioscopía. La mayoría de estas fracturas son estables y es suficiente con un yeso solamente. En las que son inestables sí hay que fijarlas. Puede ser una clavija oblicua, como vimos recién. El clavo elástico endomedular también es una opción, y en algunos pacientes adolescentes se puede usar, al igual que en los adultos, tornillos o placas de microfragmentos. Sí es importante evitar la fijación transarticular que atraviesa desde el húmero el capitellum y que va hacia endomedular del radio, porque está descrito que hay varios casos de falla de material y nos queda la clavija intraarticular. Por eso no hay que realizarlo. Sí es importante tener en cuenta esta zona de seguridad, que son 90 grados entre el estiloides radial y el tubérculo de Lister. En esa zona, trasladando desde la muñeca hacia el codo, son los sitios en los cuales podemos hacer la fijación, ya sea con la clavija o en los casos que usemos tornillos de microfragmento. El tiempo de inmovilización, en general, la mayoría de los autores recomiendan 2 o 3 semanas, sin importar el tipo de reducción o de fijación que hagamos, pero posiblemente requieran más tiempo en las inestables. Y si concuerdan en que tiene que ser en posición neutra de pronosupinación. Se han descrito buenos a excelentes resultados en la mayoría de los casos, del 64 al 86%, y sobre todo en los que se hizo yeso sin reducción tienen muy buenos resultados, de un 90 a 95%. Los peores resultados están relacionados con la angulación y desplazamiento inicial, con las lesiones asociadas, que como vimos eran bastante frecuentes, en los pacientes mayores de 10 años porque tienen poco potencial de remodelación, en las que tienen compromiso articular y en los que se hizo reducción abierta o una fijación inadecuada. En resumen, es un espectro de lesiones, como decíamos, desde intra a extraarticulares, en los pacientes pediátricos más frecuentes las extraarticulares, tener en cuenta la presencia o la posibilidad de lesiones asociadas, y si no las vemos, intentar buscarlas porque pueden estar. En las que no desplazadas, que solo hacemos inmovilización, se tienen excelentes resultados. En las que están desplazadas, seguir el algoritmo de hacer primero reducciones cerradas, segundo percutáneas, tratar de evitar la reducción abierta, pero en algunos casos no queda otra, y verificar la estabilidad. En las que son inestables puede hacer falta algún tipo de fijación. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Continuamos con la doctora Amelog, nuevamente con fracturas de antebrazo. ¿Se escucha? ¿Sí? Perdón. Bueno, fracturas de antebrazo. Voy a hablar, digamos, en general de las diafisarias y de las distales. Son fracturas muy frecuentes.
son más frecuentes a nivel distal por motivos anatómicos. A medida que la anatomía del radio va cambiando desde de proximal es más cilíndrico, después va siendo más triangular y después más aplanado. De esta forma más aplanada es como más débil mecánicamente y es más susceptible a las fracturas. Y además la cobertura muscular ya va siendo menor a nivel distal porque es más tendinosa, bueno, por lo tanto eso lo pone en mayor riesgo. El mecanismo, la gran mayoría de las veces, es indirecto, una caída sobre la mano, con la mano en extensión, como vemos en la figura, y puede haber una fractura de uno o de ambos huesos. Generalmente si es de ambos huesos, se cree que el radio es el que primero se fractura. Existen también las fracturas aisladas de cúbito, en general son directas cuando son por ahí un intento de un golpe y una defensa en posición, entonces es como el patrón característico de las fracturas aisladas de cúbito. Y para el desplazamiento está determinado por la acción de los músculos, el bíceps, supinador y pronador redondo y pronador cuadrado a nivel distal. Entonces eso es lo que va a determinar el desplazamiento, más que nada el fragmento proximal. Bueno, el cuadro clínico es de dolor que puede ser mínimo en una fractura en rodete, que consulte 5 días después porque tuvo el traumatismo, no le dio importancia y le sigue doliendo y viene varios días después a hacer un dolor importante con tumefacción, con deformidad, potencia funcional. Bueno, también evaluar el estado neurovascular, sobre todo las fracturas que tienen un gran desplazamiento pueden generar parestesias del mediano, como si fuese un síndrome de túnel carpiano. Ver el estado de la piel, que no haya zonas de exposición y si hay traumatismos asociados. Las radiografías, bueno, siempre tratar, sobre todo si no se trata de un tallo verde, digamos, tratar de tener una radiografía panorámica que sea de antebrazo, que incluya codo y muñeca, y que sea un frente y perfil lo más estricto posible. El codo y muñeca, para que no pase esto, que vemos la fractura del cúbito y no vemos arriba que es una luxofractura de Montegia, que en realidad acá uno dice, parece casi entera, ¿no? Y lo de que sea un frente y perfil estricto, bueno, a la hora de valorar el desplazamiento nos va a ayudar. Bueno, ver que no haya fracturas, opciones asociadas, una fractura escafoide, que sea un codo flotante, como en este caso un chico, una lesión por secarropas, que no sea una Montegia, como dijimos. Bueno, ver si es del radio, si es del cúbito o de ambos huesos y ver qué tipo de desplazamiento tiene. Si tiene angulación, traslación, si está rotado, si está cabalgado. Bueno, hay diferentes clasificaciones. Esto sería como algo anatómico. Podemos decir que tenemos fracturas que son distales, y dentro, que es lo que le llamamos las fracturas muñeca, pueden ser de la fisis o de la metáfisis. Podemos tener fracturas que ya son diafisarias, y estas pueden ser fracturas en tallo verdes, incompletas. Podemos tener fracturas completas, y tenemos unas lesiones características que son la incurvación plástica. Y podemos tener luxofracturas, la de Montegia y la de Galeazzi, sería una Montegia. Empezando por las fracturas distales y dentro de ellas las fisarias, las que pasan las epifisiolisis de radio distal, que son muy comunes. Bueno, la mayoría son de radio, en esos vamos a usar la clasificación de Solter y Harris, donde por lejos las más frecuentes son las tipo 1 y 2. La 1 es la que es fisaria pura y la tipo 2 cuando tiene un fragmento metafisario. ¿Sí? La mayoría están desplazadas hacia dorsal, también como lo vemos en la figura. Las fracturas fisarias de cúbito son bastante más raras, pero no se sabe bien por qué tienen más riesgo a lo mejor de que hagan un cierre fisario con lesiones alejadas, digamos. Las fracturas distales, pero que ya son
metafisarias, también las podemos subdividir. Tenemos fracturas en rodete, como vemos esta imagen, o torus, que son lesiones que son por compresión axial, donde el periósteo en general permanece indemne, el periósteo que es grueso, y son lesiones estables. Puede ser de una o de las dos corticales. Después tenemos lesiones en tallo verde, donde hay contacto de una de las corticales y distracción en otra de las corticales, donde hay un mecanismo combinado de compresión y rotación. Y después tenemos fracturas completas, donde el desplazamiento puede ser mayormente hacia dorsal, pero también hacia palmar. Bueno, el tratamiento, las epifisiolisis, si no están desplazadas, le vamos a colocar un yeso durante 3 semanas. Si están desplazadas, es una indicación de hacer una reducción cerrada, bajo anestesia y un yeso. En el caso de que fuese muy inestable, la vamos a fijar con una clavija, que no es lo más común, y ahí, bueno, vamos a tener que pasar la fisis y siempre tenemos que elegir una clavija finita y lisa. O en el caso también infrecuente de que se trate de una tipo 3 o una tipo 4, en la que por tener compromiso intraarticular requerí una reducción anatómica. Bueno, acá vemos el ejemplo, que es una reducción cerrada con yeso. Lo importante, bueno, es como son fracturas fisarias, no tenemos que nosotros agregarle más daño a la fisis que el que ya le hizo el traumatismo inicial. Siempre tenemos que tratar que sea una manipulación suave, por eso hay que hacerlas bajo anestesia. Se puede hacer así, colgando la mano y haciéndola en tracción, y si no haciendo uno la tracción, pero siempre tratando de ser delicado. Bueno, un yeso moldeado, que es lo que nos va a mantener la reducción. Después, en general, no hay un límite exacto, pero muchas veces se dice que pasados los 7 días ya no estaría tan indicado hacer una reducción, porque nosotros le agregaríamos más daño a la fisis que el que ya tiene, y son fracturas con una excelente capacidad de consolidación y de remodelación. Así que bueno, ahí hay que tomar la decisión en cada paciente. Y después que logramos la reducción, hay que hacer controles. En general, a la semana, 2 y 3 semanas, para ver que no se pierda esa reducción y que le tengamos que cambiar el yeso. Y controlar que no haga un cierre fisario, generalmente a los 6 y a los 12 meses. Las fracturas metafisarias, bueno, también depende qué tipo de fractura tengamos. Una fractura en rodete le podemos hacer un yeso antebraquipalmar o braquipalmar entre 3 a 4 semanas. En general, se pueden hacer tanto braqui como antebraqui. A veces depende de la edad del paciente. A un nene muy chiquito hacerle un yeso corto, tenemos mucha chance de que se le salga. Entonces por ahí le hacemos un braqui. O depende si es un paciente muy inquieto. Por ahí, o sea, para la estabilidad de la fractura podría ser cualquiera de los dos. La decisión depende del paciente en particular. O si tiene bastante dolor a la pronosupinación, también es mejor hacerle un yeso braquipalmar. Una fractura en tallo verde le vamos a hacer una reducción cerrada, una maniobra, y un yeso 6 semanas. Podemos dejarle 4 semanas un braquipalmar y 2 un antebraqui. Y si la fractura es completa, también la tenemos que hacer una reducción cerrada y un yeso, o eventualmente una osteodesis si es inestable. En general, este tipo de fracturas hay hasta un 30% que puede perder la reducción, o sea que requiere que lo remanipulemos o que le cambiemos el yeso. Estos son límites de la angulación aceptable, pero bueno, esto varía, a veces depende del libro donde uno lo busque y depende de cada caso en particular. Pero bueno, siempre hasta los 9 o 10 años se puede ser un poco más tolerante, y se puede ser un poco más tolerante en el perfil, porque es el plano de movimiento donde más remodela. En el frente siempre es menor la remodelación y no podemos tolerar. O sea, arriba de los 10 años no podemos, ya el frente tiene que quedar anatómico, y hasta 5 grados en nenes más pequeños. Esta sería la maniobra, por ejemplo, de una fractura generalmente acabalgada, donde lo que tenemos que hacer es hacer un poco de tracción, pero exagerar la deformidad hasta que logramos hacer el contacto de este borde, o sea, de las dos corticales, y ahí lo llevamos a la flexión palmar, una vez que enganchamos los fragmentos, pero siempre tratar hay que exagerar la deformidad.
esto es lo que se le llama el índice del yeso, siempre que si nosotros cortáramos, hiciéramos un corte axial, los yesos los tenemos que ver ovalados, y si hacemos un índice, digamos, tienen que ser más aplanados, esto tiene que ser A, tiene que ser menor que B, eso quiere decir que es un yeso bien moldeado, no un yeso circular. Se dice que eso es que el moldeo del yeso es más importante a que sea un yeso corto o largo, según los trabajos. Bueno, el tratamiento quirúrgico, ¿quiénes va a estar indicado? ¿A quién? O sea, va a hacer una osteodesis si tenemos una fractura que es inestable. Si tenemos una gran tumefacción y que eso no vamos a presuponer que a medida que vaya cediendo el complejo secundario vamos a tener una tendencia a que se redesplace dentro del yeso. Entonces, por ahí para asegurarnos preferimos de entrada, ya tenemos al paciente anestesiado, pasarle una clavija percutánea. Si tenemos compromiso neurovascular, la edad, o sea, si tenemos un paciente grande en general que no vamos a permitirnos que pierda reducción porque no lo va a remodelar, también nos inclinamos hacia fijarlo, o si hay fracturas asociadas que tengamos que tener también más inestabilidad. La reducción abierta la haríamos en una fractura que es expuesta, o una fractura que es irreductible, o una fractura fisaria de tipo 3 o 4, como la imagen que tenemos que lograr que no nos quede un escalón articular. Este sería un caso, un paciente grande con fractura que estaba muy desplazada y acabalgada del cúbito del radio, y bueno, se hizo una reducción y se le colocó clavijas como para asegurarse que no se vuelva a perder la reducción. Bueno, pasando a las fracturas diafisarias, tenemos también diferentes tipos, como dijimos. Una fractura en tallo verde, como la que muestra en esta imagen, donde además de la angulación tenemos rotación, y eso es importante que lo detectemos tanto en la radiografía, que ya vemos, por ejemplo, acá esta parte parece de frente y la parte distal parece de perfil. Eso nos está indicando que está rotado, y eso nosotros lo vamos a tener que corregir en el momento de la reducción. Después tenemos fracturas completas, que ya son inestables de por sí. Y tenemos lo que son las deformaciones plásticas. A veces puede haber una combinación, un tallo verde, un hueso en tallo verde y el otro completo, o el otro con una incurvación plástica. La deformación plástica o incurvación plástica es una deformidad de uno de ambos huesos que está causada por microfracturas que no son visibles en la radiografía. O sea, como nosotros vemos que está curvado, pero no vemos un trazo. Está permitido por las propiedades elásticas que tiene el hueso inmaduro. Pero lo que sí vamos a ver es clínicamente un brazo deformado, un antebrazo deformado. Bueno, los objetivos del tratamiento de estas fracturas es lograr un rango de pronosupinación completa, o por lo menos un rango funcional, lo ideal es que sea completo, y una estética aceptable. ¿Qué consideraciones podemos hacer? Bueno, los límites de una alineación aceptable son difíciles de establecer. Varían según la bibliografía. La bibliografía más nueva por ahí es menos tolerante que los libros más antiguos, pero tampoco hay un consenso exacto y también es difícil de comprobar. A esto se agrega, la disociación clínico-radiológica, porque hay fracturas que por ahí en la radiografía quedaron con una consolidación viciosa y el chico mueve perfecto. Y también puede pasar al revés, pacientes que a lo mejor tienen una reducción anatómica o incluso porque han sido operados y no recuperan, tienen como una cierta rigidez y no recuperan el rango completo de pronosupinación. Entre los factores que influyen, bueno, la localización de la fractura, las fracturas más proximales en general son las que más van a limitar la movilidad, las que menos van a remodelar además. La edad, a mayor edad también menos remodelación, y el tipo de desplazamiento. Pero bueno, esta imagen la puse porque yo creo que hoy por hoy uno tiene una fractura con estas características, que está desplazada prácticamente el radio solo, porque el cúbito está alineado y el radio solo desplazado hacia la membrana, pienso que uno le indicaría un tratamiento quirúrgico.
y te muestran la evolución y lo remodeló. O sea que cada caso es diferente. Bueno, los parámetros controvertidos, pero para tener algo que tener en cuenta, tomamos los 9 años y podemos aceptar en menores de 9 años hasta 15 grados de angulación. Dice 45 grados de rotación, estos son los criterios de Price, pero bueno, lo puse así porque primero que es difícil de medir y segundo que es bastante como para, si no vamos a ver cuánto remodela, aceptar que pierda 45 grados de rotación. Bueno, se tolera la pérdida de la curvatura radial y tolera una posición en bayoneta. Y arriba de los 9 años, 10 grados ya es el límite de angulación, 30 de rotación, la pérdida de la curvatura radial parcial y la posición en bayoneta. Y después otro tema es la posición de inmovilización. Bueno, se habla de la regla de los tercios, que de acuerdo al tercio en que está la fractura es la posición en que hay que poner el yeso, pero eso ha caído un poco en desuso y la mayoría actualmente dice que casi todas las fracturas las deja inmovilizadas en neutro o en cierta supinación. Además, teniendo en cuenta que la supinación es más difícil de compensar funcionalmente. Nosotros la pronación se puede compensar con la movilidad del hombro, mientras que la supinación no. Entonces, el tratamiento ortopédico es el que va a estar bien para todos los niños pequeños y para todas las fracturas que sean estables en pacientes de cualquier edad. El tratamiento quirúrgico va a ser con clavos endomedulares elásticos en fracturas inestables, especialmente en niños mayores y adolescentes. Si hacemos una reducción cerrada y yeso, bueno, podemos hacer distintas maniobras, la que describimos antes, podemos hacer tracción y contratracción, podemos, bueno, lo vamos manipulando. Esta sería la maniobra para una incurvación plástica, donde hay que ir haciendo una presión sostenida y una contra en el vértice de la fractura, pero hasta lograr la alineación hay que hacerlo bajo anestesia. Una incurvación plástica nunca se puede reducir con el paciente despierto. Bueno, y después que hacemos el yeso, bueno, moldear la membrana, lo que dijimos que el yeso no sea redondo, sino que sea ovalado, pero no en un punto que le podamos hacer una lesión por decúbito, sino todo distribuida esa presión, que nos quede bien moldeada la membrana interósea. Que el borde cubital nos quede recto y el ángulo del codo nos quede bien recto para que el yeso no migre, que eso a veces uno lo ve si recibe un paciente a veces tratado en otro lado, que lo redujeron y lo dejaron bien reducido, pero por ahí el yeso, un yeso muy grandote y que no respeta esta forma, entonces se pierde la reducción igual. Y hacerlo de la presión en 3 puntos, digamos, haciendo contra del lado del vértice de la fractura y en 2 puntos contralaterales. Bueno, tuve una paciente que vino con esta marcada deformidad, con esta fractura, pero bueno, se hizo una reducción cerrada, aceptable, bueno, está en tratamiento todavía, y bueno, a pesar de la edad, se podría indicar un tratamiento quirúrgico, pero bueno, nosotros optamos por un tratamiento conservador y un seguimiento bastante estricto. El tratamiento quirúrgico estaría indicado en caso de que tengamos una reducción cerrada que es inaceptable, o la fractura sea muy inestable o sea una fractura expuesta. Estos serían los motivos más frecuentes por lo que indicamos cirugía. También puede ser en casos de lesión arterial, síndromes compartimentales, politraumatismo, codo flotante, una refractura que está desplazada o si el paciente ya alcanzó la madurez esquelética. El tratamiento de elección en pacientes pediátricos es el enclavijado endomedular elástico. Algunos detalles, la técnica, el radio se hace siempre en forma retrógrada, se entra desde distal, la mayoría de las veces el abordaje es lateral, pero las fracturas que por ahí son de unión de tercio medio con distal, por la forma del radio se recomienda entrar por un abordaje dorsal a nivel del tubérculo del isquio.
Y el cúbito se puede hacer tanto anterógrado como retrógrado. Esta sería a nivel distal a la fisis del olecranon, si hacemos un abordaje anterógrado, y retrógrado tiene la ventaja de que no tenemos que flexionar el codo, entonces es más fácil con el intensificador de imágenes hacerlo desde la estiloides, hacerlo retrógrado. Bueno, después elegimos el diámetro del clavo, se moldean los clavos. Bueno, este es un caso de una paciente que, bueno, tenía una edad parecida, pero bueno, una fractura ya más inestable. Sin embargo, se intentó hacer una reducción cerrada, que en el frente podría ser aceptable, pero bueno, en el perfil era un desplazamiento completo, sumado a la edad del paciente y a la imposibilidad por ahí de mantener esa reducción, y se le realizó un tratamiento quirúrgico con clavos elásticos. Este otro paciente también más pequeño, con una fractura similar a por ahí a esa que yo mostré que había remodelado, pero bueno, en este caso no nos pareció aceptable este desplazamiento y se trató en forma quirúrgica. Bueno, todavía le falta un poquito la consolidación, pero se ve que está consolidando con una buena alineación. Bueno, las complicaciones más frecuentes, bueno, la consolidación viciosa, como se ve en este caso, si bien no se sabe qué repercusión funcional tiene realmente. La refractura, que es bastante frecuente, sobre todo la fractura en tallo verde, que por ahí parece raro, la fractura menos desplazada tiene más probabilidad de refracturarse. El cierre fisario, como vemos acá, síndrome compartimental, pero también, bueno, lesión nerviosa, sinostosis, infecciones, síndrome de túnel carpiano. Este paciente, un paciente que vimos en el hospital, no tengo la primera radiografía, pero había tenido, se ve una fractura ahí, que fue tratado en forma ortopédica, 2 meses de yeso, le retiramos el yeso con esta radiografía, con buenas corticales, ya no se veía el trazo en ninguna de las incidencias, y al otro día, no dejó pasar ni un día, que se cayó, por más que uno le da las indicaciones, las ganas de volver a hacer todo, la actividad física pudo más, y bueno, se refracturó y ya la fractura estaba como más angulada, con más curvatura. Así que bueno, le optamos por hacer un tratamiento quirúrgico, le enclavijamos un solo hueso porque nos pareció que la alineación, que el cúbito no se había refracturado en realidad, y además que a veces tiene un obliterado el canal por la fractura anterior. Entonces le pusimos solo la clavija al radio y viene bien, bajo todo tipo de amenazas. No, mentiras, de que no haga deporte, no, anda bien. Bueno, y algo mínimo, las luxofracturas de Galea, así que no son lesiones frecuentes en pediatría, es una fractura del radio distal, pero con una disociación de la articulación radiocubital distal. A veces, en vez de darse una lesión verdadera, sea lo que se llama una lesión equivalente cuando hay una epifisiolisis del cúbito distal. Otros dicen que en realidad es una pseudogaliasis, porque mientras se mantenga la articulación respetada no podría migrar el radio. Pero bueno, una disquisición. Bueno, se pueden clasificar de acuerdo al desplazamiento del radio, a dorsal o a volar, y en general se puede hacer una reducción cerrada y yeso, salvo que, que veamos que eso es una fractura inestable o irreductible, y en general ahí se hace una reducción abierta con una placa. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Y bueno, lo último, fractura luxación de Montegia, otra vez el doctor Firarello. Bueno, el objetivo de esta clase es hablar de
la patología aguda, ¿sí? Vamos a dejar de lado todo lo que son las secuelas de la luxación de Monteggia. Un poquito de historia. Giovanni Monteggia fue un anatomopatólogo que describe esta lesión en 1814, ¿sí? Y el otro hecho importante es la descripción y la clasificación que realiza el uruguayo José Luis Vado en la década del 50, definiendo la lesión como la asociación de la luxación de la cabeza del radio más la fractura del tercio proximal o medio del cúbito. Es una lesión relativamente rara en la población adulta y que ocurre en un 2% de las fracturas de codo pediátricos, ¿sí? Es muy importante, y creo que es el objetivo de esta clase, saber reconocer la patología aguda, ¿sí? Para evitar deformidades progresivas y limitaciones en la movilidad. Es muy importante lo que dijo la doctora, frente a lesiones de antebrazo, obtener buenas radiografías, ¿sí? Porque muchas veces se pasan por alto estas. Históricamente el tratamiento de la luxofractura de Monteggia en la edad pediátrica y en la etapa aguda fue la de reducción y yeso, ¿sí? Ciertos patrones de fractura actualmente tienen mayor probabilidad de requerir una estabilización quirúrgica y lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que no nos puede ocurrir es esto, ¿sí? Que no se pase inadvertida la lesión, tengamos una deformidad de lo que es el cúbito proximal y una subluxación de la cabeza radial, ¿sí? Esto va a limitar funcionalmente al paciente y una importante deformidad estética también le va a quedar. Lo más importante, creo, de la clase es, como dije, reconocerla. Y para reconocerla es muy importante la línea radiocapitelar, ¿sí? Tanto en el frente como en el perfil, en todos los rangos de movimiento, como dijo el compañero, deben pasar por el centro del capitellum, ¿sí? No puede ocurrir esto, ¿sí? Que se nos pasen por alto este tipo de lesiones. Y tampoco podemos pasar por alto la deformidad plástica del cúbito a través de una línea trazada por la cortical posterior. La clasificación de Monteggia que realizó se utiliza actualmente todavía y la divide en 4 tipos, de acuerdo hacia dónde se dirige el desplazamiento. Las tipo 1 hacia anterior, las 2 hacia posterior, las 3 hacia externo y las 4 generalmente hacia volar y acompañado de una fractura del tercio proximal del radio. Las lesiones de tipo 1 son las más frecuentes, representan el 70% de las lesiones. La fractura cubital puede ocurrir a cualquier nivel y la clínica es la de cualquier fractura, ¿sí? Equimosis, tumefacción, dolor. El diagnóstico debería ser simple con una radiografía de frente y perfil. Los mecanismos que se describen para la lesión son 3, el impacto directo, la hiperpronación y la hiperextensión. Deberíamos realizar una maniobra de reducción cerrada y la estabilización de acuerdo al patrón de fractura cubital, ¿sí? Este es un ejemplo de una luxación anterior que realizamos la reducción y como el trazo a nivel cubital es un oblicuo corto, realizamos la fijación con un clavo intramedular, ¿sí? Una clavija. Las lesiones de tipo 2 son las terceras en frecuencia, representan el 6% de estas lesiones, se dan en niños casi entrando a la adolescencia y en este caso lo que vamos a tener es una deformidad posterior, ¿sí? El mecanismo cambia, se dan por caídas con el codo en flexión de 60 grados y se aplica una fuerza longitudinal que generalmente se acompaña de una luxación del codo. El mecanismo, por ende, de reducción cambia, ¿sí? La reducción cerrada se debe realizar con la tracción del antebrazo manteniendo esta flexión de los 60 grados. En caso de no existir una reducción espontánea de la cabeza radial, podríamos realizar una presión suave desde posterior hacia anterior, ¿sí? Este es otro ejemplo. Lamentablemente no tengo las radiografías postoperatorias, pero créanme que hicimos una reducción de acuerdo al patrón de fractura cubital también y una inmovilización con yeso y una clavija, ¿sí? Durante 4 semanas. Esto es un año POP sin deformidad y buena funcionalidad. Las tipo 3 son las segundas en frecuencia, representan un 20 o un 25% en la serie. Y en este caso hay una deformidad en varo con una tumefacción lateral y una lesión del nervio interóseo se describe en un 10% de los casos. El mecanismo vuelve a cambiar si es una sobrecarga en varo con una caída con la mano en hiperextensión, en donde se produce un tallo verde del cúbito que desplaza lateralmente la cabeza. Por ende, también el mecanismo para la reducción cerrada vuelve a cambiar. Hay que realizar con el codo extendido,
¿sí?, aplicar una fuerza en valgo a nivel de la fractura cubital y en caso de que no reduzca espontáneamente la cabeza del radio, aplicar una fuerza lateral. ¿Sí? Las menos frecuentes son las tipo 4, con gran tumefacción y dolor, pueden tener mayor compromiso neurovascular y representan solo el 1% de las lesiones. Este trabajo se presentó en el 2017 y habla un poquito de lo que es el enfoque histórico que dijimos, que era el del tratamiento con yesos y la inmovilización, y busca diferenciarlo del tratamiento quirúrgico. Si existía alguna mayor deficiencia o una mayor tasa de complicaciones tratándolos de esta manera en el periodo agudo. El estudio fue un estudio retrospectivo, ¿sí?, en el cual ellos no tuvieron casos de subluxación radiocapitular, ¿sí?, y que tuvieron un 83% de buenos resultados manejándolo de esta manera. ¿Sí? Entonces ellos dicen que existen muchos algoritmos que tratan de minimizar las complicaciones y maximizar los buenos resultados, pero de esta manera muchas veces se hace un tratamiento excesivo de las lesiones. ¿Sí? Este otro trabajo, del 2015, como objetivo tuvo evaluar la estrategia de acuerdo de tratamiento de acuerdo al patrón de fractura cubital, como dijimos anteriormente. ¿Sí? Se analizan 112 casos, el 54% de los mismos eran hombres, y la conclusión a la que llegan es que la inestabilidad recurrente solo ocurre en los pacientes que no se tiene en cuenta la fractura cubital y se hace otra estrategia. ¿Sí? Como objetivo entonces en el tratamiento nosotros tenemos que tener la estabilización del radio, la alineación del cúbito y la reducción concéntrica de la cabeza. ¿Sí? La reducción puede ser cerrada para fracturas en tallo verde, también puede ser cerrada para niños un poco mayores, pero con fracturas estables. ¿Sí? En el caso de ser fracturas inestables, ya en algunos casos se requieren placas y tornillos y una reducción abierta. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico abierto solamente se da en el fracaso de la reducción cubital, en el fracaso de la reducción de la cabeza radial por interposición de partes blandas y se realiza por la vía del anconio. Las complicaciones que podemos tener son las lesiones neurológicas, en un 10 al 20% en la lesión del interóseo posterior, menos frecuente la cubital y más rara aún la del nervio mediano. Con una conducta expectante hay resolución del 100% de los casos. Osificaciones periarticulares o miositis osificantes son otras complicaciones menores. Lo que nos tenemos que llevar a esta clase, me parece a mí, es la luxofractura aguda de Montegia. Tenemos que evaluar el patrón de daño cubital. Si tenemos una deformidad plástica, podemos hacer una reducción cerrada con la maniobra que explicaron en la clase anterior y una inmovilización con yeso. Si la fractura es incompleta, por ejemplo un tallo verde, también reducción y yeso. Y cambian estos dos. Si la fractura es completa, transversa o oblicua corta, la reducción debe ser cerrada y una fijación con clavo intramedular, como mostré en los ejemplos. Y si es inestable o con minuta, una oblicua larga, la reducción quedaría para ser abierta con una fijación interna con placas y tornillos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Preguntas de estas exposiciones? Hola, la pregunta era para la doctora. En caso de las fracturas de tercio distal de radio, usted dice que se hace la maniobra del Lambot, ¿sí? Una vez reducida la fractura, ¿en qué posición va el yeso? ¿Posición neutral? O algunas veces en los adultos se hacía flexión palmar y desviación cubital para que gane altura el radio. No sé si se hace lo mismo. Ahí está. Sí, moldeado y la mayoría de las veces en esa posición, o sea, si el fragmento distal está hacia dorso, el yeso después se hace moldeado hacia palmar y en desviación radial también como para mantener la alineación en el plano frontal. Sí. Bueno. Así. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tiempo? Agrega poquito tiempo. No, yo quería agregar algo porque seguramente todos hacen guardia. ¿Cuál es la importancia del enyesado? Que creo que la experiencia de todos es operar, reducir y todo, pero me parece que los puntos básicos que dice Watson John de hacer el yeso bien acolchado, de distal a proximal,
efecto Suncho, los 3 puntos de apoyo que habló Valeria, el moldeado, ver dónde es, si es un tallo verde, la fractura, la altura, si es distal, tercio medio, proximal, para ver los agonistas y los antagonistas, si predominan los supinadores o los pronadores. Es muy importante la inmovilización y eso ayuda a la estabilidad de la fractura. Entonces, por supuesto que un tallo verde es mucho más estable que una fractura cabalgada de cúbito radio de tercio medio, pero la inmovilización de ustedes, ¿sí?, de todos, favorece a esa estabilización. Entonces, cuando lean, porque es un punto que yo veo en los residentes o que nos vienen en los consultorios, muchos yesos, y la verdad, el principio de la inmovilización es tomar 2 puntos articulares. Entonces, si hay una fractura de tercio distal, hay muchos trabajos que hablan del antebraquio. A mí me parece que el braquio palmar le da mucha más estabilidad, impide la pronosupinación y la movilidad del radio. Entonces, y más en un niño, en un chico que al no tener dolor, no se siente enfermo. Entonces es mucho más inquieto y difícil de contención. Quería aclarar eso porque me parece que es el principio de ustedes, que es la inmovilización. Sí, doctora, 3 preguntas, pero cortitas. Fractura medio diafisaria. La primera es si los clavos endomedulares los deja o los saca o a qué tiempo. Si en algún momento los deja percutáneos para sacarlos o los saca a qué tiempo. No, percutáneos siempre quedan por debajo de la piel. Quedan siempre por debajo. Siempre. Sí. La indicación para el retiro no es absoluta, yo le explico eso a los papás porque es como que después que ya está operado lo primero que quieren saber es si se les va a sacar o no. Les digo que si le molestan hay que sacarlo sí o sí y si no, se puede sacar como no. Yo personalmente creo que es mejor retirarlos porque son chicos que todavía les queda mucho crecimiento por delante y los clavos TEN, si pasa después. Mucho tiempo, el clavo está, no lo podés sacar más. Bien. Y entonces yo les trato de retirar y la verdad es que me cuesta bastante sacarlos porque como uno trata de dejarlos para que no le hagan una tendinitis y no le molesten en el codo, los mete bastante, o yo, y después crece un poco el chico y tenés que a veces hasta ampliar el abordaje y le renegar un poco para el retiro, pero lo saco. Con respecto a la refractura... con respecto a la refractura, ¿hay diferencia entre la osteosíntesis inicial o el tratamiento con yeso? Una fractura estable, bien reducida. El ponerle clavo endomedular me asegura un poco más disminuir el porcentaje de refractura. ¿Me entiende lo que pregunto? O sea, si ya tiene el clavo, yo he tenido refracturas con los clavos puestos. Eso, claro, o sea, porque a veces uno dice, bueno, si la dejo bien alineada y todo con un yeso, un chico de 10 años, o a veces uno dice, bueno, lo enclavijo para asegurarme de que no se refracture. No hay diferencia en la refractura entre la osteosíntesis y el yeso, no. No lo sé estadísticamente, sí por ahí que puede ocurrir, o sea, que por más que el paciente esté con tratamiento quirúrgico, creo que hay que movilizarlo igual con un yeso en el postoperatorio. Sí, me refiero a la refractura, que es altísimo el porcentaje de refractura. No hay manera me parece que con un tratamiento, que con clavos es menor. Es menor. Pero después el tema es tratar de mantener ¿cuánto tiempo lo dejás inmovilizado? Porque el chico una vez que no tiene en un tratamiento ortopédico... 8. Pero a veces yo le dejo una férula como para que la lleven a la escuela. Ajá. Porque como que ahora tuve varios, yo no sé si porque son más inquietos, más qué, pero enseguida de estar sin yeso, con fractura que estaban recontra consolidadas, vos le decís que tomen cierto recaudo y no lo toman, o sea que... Sí. Y la última es si hay diferencia, o sea, siempre se sintetizan los dos, radio y cúbito. O a veces el radio solo. No, yo mostré un caso que hicimos el radio solo, tampoco hay consenso en eso. Creo que la mayoría de las veces se enclavijan los dos, porque si es en agudo sobre todo, me parece que justamente para lo de la refractura y para darle la movilidad precoz, es mejor tener los dos huesos enclavijados. Pero bueno, puede haber un caso particular en el que con la estabilización de uno sea suficiente. Gracias. Una pregunta... Una y después pasamos a la web. En relación a la fractura del antebrazo,
Las indicaciones quirúrgicas e instrumentación están entre unas cuantas que ha mencionado la fractura expuesta. Yo quisiera saber cuál es la experiencia de ustedes, o sea, en relación a una fractura expuesta, ¿ustedes intervienen el mismo día o entre las 24 horas cumpliendo el anillo con clavos endomedulares o esperan que pase, qué sé yo, algún tiempo? Eso quisiera saber. Y también en relación a la Montegia, la tipo 4 que ha mencionado, ¿cómo hacen, si tienen alguna experiencia con la inestabilidad de la cabeza radial? Cuando no se mantiene, o hacen algún hincapié en el ligamento anular o solamente estabilización con el capitelum. De las fracturas expuestas, creo que lo que más indica por ahí si hay que estabilizarla o no es qué grado de exposición tiene. O sea, una fractura, una grado 1, una grado 2, se puede hacer la toilette y tratamiento ortopédico, porque el manejo de las partes blandas lo permitiría, digamos, mientras que por ahí una fractura de mayor gravedad se tiende más a hacer tratamiento quirúrgico. Y los tiempos también depende de cada caso. Nosotros ahora en el hospital, por suerte, tenemos una caja de clavos que si necesitamos lo podemos enclavijar en el momento. Obviamente que si tiene una conminución o una gran contaminación, puede ser que no sea para enclavijar, sino que sea para tutor o para hacer varias toilettes y después proceder a la estabilización definitiva. Eso depende del caso. Con respecto a la tipo 4, sí, hacemos una estabilización de la fractura, sí, y después posterior, yo tuve un solo caso, sí, y pude reducirlo, no me quedó inestable, entonces no tengo experiencia, sí, justo en la tipo 4, más que un solo caso, sí, pero reduciendo el radio y después hago la maniobra y me reduzco bien. Sí. Hay unas preguntas acá online, preguntan para Valeria, en las fracturas fisarias de radio, ¿se logra estabilidad con una sola clavija o se pueden colocar dos? Yo creo que con una sola clavija hay que tratar de que alcance, sí, que sea lisa y tratar de hacer la menor cantidad de intentos de pasarla también. Y otra, para las fracturas con codo flotante por secarropa, ¿hacen tracción en algún caso? No sé si se referirá a tracción, exactamente así, tracción, claro, con el marco. Para el manejo de las partes blandas, sí, exactamente. No, en el hospital no tenemos más, no. En esos casos en general se indica hacer primero si es una supracondilia, estabilizarla primero y después. Pero bueno, hay veces que el antebrazo puede ser que sea un tallo verde y se puede manejar con yeso, pero no la tracción. Y yo le quiero hacer una pregunta a Fernando. En lo que hablabas de las fracturas de epitróclea, sí, en las que están relacionadas a luxación, es por ahí un poco más fácil indicarle la cirugía. Lo que cuesta un poco es cuando es una fractura aislada, ¿cuál es el punto de corte para decir a partir de tanto desplazamiento le vamos a indicar tratamiento quirúrgico y cuánto... Bueno, eso es lo que hablé, sí, un poquito de la controversia y lo que hablamos mismo en el equipo. El desplazamiento mayor a 5 milímetros debería ser indicación quirúrgica, como dicen los artículos, ¿sí? Pero hemos tenido desplazamientos que hemos dejado con esa distancia y anduvieron bien. Y también deportistas, ¿sí?, que hemos tratado por su alta demanda funcional y que al momento de realizar la extensión te quedó una muy buena placa, pero al momento de realizar la extensión perdiste 20 grados y no puede hacer más gimnasia el paciente, ¿sí? Entonces es difícil. No lo tenemos muy en claro eso. No, sí, seguro. Es la controversia típica en la literatura, o también que muchas veces, como mencionaste vos, que da una pseudoartrosis asintomática si no lo operás, sí, pero que también podría andar bien, ¿no? Exacto. ¿Alguna otra pregunta? No, si no, vamos a pasar entonces a algunos casos. Esta es una chiquita de 7 años, una caída. Fernando, la podés describir perfectamente a ver qué es. Sí, una luxofractura de Montegia. Este sería un tipo en la clasificación. Parece estar a lateral, ¿no? Sí, pareciera también, y en el perfil parece anterior, es media rara. ¿Sí? Bien. ¿Algún tipo de...?
hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esto? Obviamente la vamos a reducir. ¿Qué maniobras? Trataremos de que sea manejo cerrado y por el patrón de fractura del cúbito y movilizar, y ponerle una clavija, ¿sí? Bien. En esta chica se hizo una reducción cerrada. Sí. Este es el resultado. Valeria, ¿te quedas tranquila con esto? ¿La mejorarías? ¿Trataría de estabilizar ese cúbito? Me parece que lo más importante acá es ver si está reducida la cabeza del radio. El cúbito se ve con una encurvación, que no es la ideal, pero bueno, el radio parece estar bien reducido, así que si ya se logró eso, creo que hay que seguir por ese camino y controlarlo muy de cerca y también explicarle a la familia, bueno, que en caso de perderse esa reducción hay que cambiar de procedimiento. O sea, un comentario por ahí de todos los temas en los que surge la controversia de si quirúrgico o si ortopédico, me parece que hay que plantearle a la familia a lo mejor que no hay un 100% de éxito en ninguno de los caminos, porque si no es como a mí no me dijeron, cuando va bien todo va bien y cuando va mal, ¿por qué no hicimos lo otro? Y es como que bueno, estas son las opciones, esta es la experiencia y la propuesta es esta, como para, bueno, después que ayude la evolución. Andrés. Sí, en la radiografía de frente se ve con cierta angulación, que eso es lo que preocupa un poco, como también lo plantearon ellos. Pero sí, en el perfil no parece estar incurvado el cúbito, que es una de las preocupaciones típicas que la marcó muy bien Fernando en la clase. Yo creo que lo dejaría así. Bien, a veces es complicado en estos casos en los cuales, como dijo Fernando, si uno lo hubiese tratado inicialmente, seguramente hubiese estabilizado ese cúbito y llegan acá y uno tiene la duda de si esa cabeza se va a quedar ahí o no y después llega a consolidar y eso queda afuera, después es más problemático. Nosotros la realidad es que decidimos reoperarlo, ponerle un clavo como hubiese sido inicialmente, seguramente el mejor tratamiento y empezar a moverlo rápido. La verdad que anduvo bien. Vos dijiste, Vale, hace un rato, cuando preguntó la doctora de sacar los TEN. Daniela, te pregunto a vos, ¿tenés más o menos la misma conducta? ¿A partir de cuándo y hasta cuándo le decís a la familia el tema de sacarlos? Sí, uno le sugiere que al año el retiro del material, por lo menos nosotros por el crecimiento óseo. Pero muchas veces cuando los padres ven que el hijo está muy bien, es difícil que vuelvan y uno programar la cirugía. Muchas veces uno se lo plantea, le insiste, ¿cuándo? Bueno, más adelante, en las vacaciones, como la urgencia ya pasó, el chico está con la actividad, muchas veces ese periodo se retrasa. Pero sí, 2 años más el crecimiento de ese TEN y hay que hacerle una osteotomía, una ventana. Es mucho más laborioso la extracción del material que la colocación endomedular, sin duda. Sí, yo tuve más problemas, no tanto con que crezca y se meta adentro, sino con que se integre el clavo al hueso y hasta, no tanto en antebrazo, porque la verdad que tanta fuerza no hacemos, pero en fémur hasta se me han roto algunos clavos en la mitad de lo que le pegamos y no alcanzó a salir. Entonces habitualmente nosotros, por lo menos el periodo máximo es 1 año, año y medio y mínimo 6 meses. ¿Alguien lo saca antes de los 6 meses o no? No. Más o menos ese es el tiempo que esperamos todos. Bueno, este chico a los 6 meses la verdad que le sacamos y eso anduvo muy bien. Pero bueno, fundamental un poco, como decía Fernando, para el tema del tratamiento de la montegia, la mejor estabilización del radio es tener, de la luxación de la cabeza de radio, es tener un cúbito bien alineado, ¿no? Un paciente de 7 años de edad, una mujer, una fractura de cúpula radial. Esto es importante. Vamos a arrancar con lo que dijeron varios, que uno de repente se centraría en esta radiografía, y en esta chica la verdad que cuando uno saca la radiografía entera tenía también una fractura distal de radio, que lógicamente al lado del dolor que tenía acá no le dolía absolutamente nada, como pasa muchas veces con esas fracturas en tallo verde que no aparecen. Entonces es importante hacer una radiografía de todo el hueso. Andrés, el especialista en la fractura de radio, obviamente proximal. Sí, no vimos un buen frente del codo para ver cuánto es el desplazamiento, pero por lo menos en lo que se veía en la anterior,
parece ser como de 60 grados por lo menos, o sea que habría que hacer algún tipo de maniobra para reducirlo. Como decíamos antes, lo ideal es ir paso a paso, primero maniobras de reducción cerrada, si no logramos lo suficiente, pasar a las percutáneas. De todas las técnicas que vos nombraste, que hay varias, ¿tenés alguna preferida? Depende de cómo sea la fractura y el desplazamiento. La verdad que terminan siendo todas más o menos parecidos, digamos, en resumen es lo de presión con el pulgar sobre la cúpula y vas buscando con el radioscopio en qué posición está la mayor angulación y en base a eso es que haces las maniobras, pero en general hacemos extensión, un poco de varo forzado y presión con el pulgar sobre la cúpula para reducirlo. Es muy importante, una vez que logramos la reducción, controlar la pronosupinación que haya mejorado y volver a verlo a ver si no se nos redesplazó. Y ahí definimos si lo vamos a fijar o no. Bien, hablaste de la técnica de Metasó, que la utilizan. ¿Cuál es la indicación? Porque muchas veces uno dice, bueno, es estable, le dejo un yeso, lo dejo por el tiempo que sea que pegue, o vos dijiste de usar el clavo endomedular para mover más rápido. ¿Eso lo definen de antemano, la utilización del clavo o la colocación de una clavija? ¿Cuándo decidís uno u otro? Porque la verdad que, como vos dijiste, son 2 cirugías, una apertura en otra zona, diferente a pasar capaz una clavija en forma percutánea. Los chicos mucho problema de una inmovilización prolongada en el codo no tienen. ¿Cómo deciden eso? Estoy de acuerdo, es muy buena pregunta. En parte, un poco lo puedes decidir antes, si es una fractura que está con un gran desplazamiento, es decir, que tenga, por ejemplo, más de 60 grados, como habíamos visto. Pero también nos pasó, por ejemplo, hace poco un paciente que tenía un desplazamiento importante, mayor a 60 grados. Estuvimos 2 o 3 días hasta que la obra social le autorizó el clavo y al momento de la cirugía terminamos haciendo reducción y yeso y era estable y no lo usamos al clavo. El problema es cuando es al revés, cuando estás ahí y sigue siendo inestable y no la puedes fijar. Tiene bastantes críticas la técnica de Metasó por todo lo que dijimos, por la necesidad de una segunda cirugía, más que nada, y por el costo en parte, pero sí te permite, por un lado, mantenerlo más estable y que lo puedas movilizar, porque digamos, fijándolo con la clavija no lo podrías movilizar demasiado. Con la clavija no es menor lo del riesgo del interóseo posterior, que está realmente muy cerca, tanto si la usamos para reducirlo como si lo usamos para dejarlo como estabilización. Entonces me parece que es un método válido, una herramienta más, no es que lo usamos en todos los casos, lo usamos solo en casos seleccionados, pero a veces lo usamos, que te da más estabilidad, te permite movilizarlo antes, porque supuestamente dicen que con las fracturas de cúpula y otras de codo también no hay que inmovilizar demasiado tiempo por la rigidez que te podría dar. Si es muy inestable y lo fijaste con clavijas, tanto no lo puedes movilizar tampoco y con el clavo sí lo podrías movilizar antes. Bien, esto no fue complejo, se hizo una reducción cerrada, la verdad que era estable. Y este es el posoperatorio alejado con las 2 fracturas totalmente consolidadas, la realidad que no es algo complejo. Te hago una pregunta, Sí. porque en ese caso, que ya tenés el paciente dormido, ¿no? Muchas veces uno dice, ¿lo enclavijás la cúpula? ¿No la enclavijás? Porque a veces en ese tipo de angulación vos decís, bueno, haces la prueba, haces pronosupinación, está dormido el paciente, y vos decís, bueno, después el chico se le moja el yeso, se lo saca todo, ya lo tenés dormido, con esa angulación. ¿Qué es lo que te hace a vos decidir enclavijarlo o no? Porque yo cuando estoy adentro del quirófano digo, bueno, ya está, tiene una angulación, digo, lo enclavijo percutáneo y aumento un poco la estabilización más. Yo, por lo menos en mi experiencia, es la estabilidad de la fractura. La realidad es que si uno lo reduce y hace una pronosupinación y el fragmento se mantiene estable, no digo pasar una clavija por las dudas porque están los riesgos de la lesión. Entonces la realidad es que si uno hace la reducción y la reducción que uno logra, hace una pronosupinación con el intensificador de imágenes y es estable, le ponemos el yeso y nada más. Este es un caso muy interesante, es un chico de 8 años, la realidad que se los marco porque capaz sea difícil de ver, que esta no tiene ninguna trampa, tiene hecho radiografía de todo el resto del antebrazo, no tiene ninguna otra cosa, simplemente esa fractura, un golpe directo, creo que no es complejo. Daniela, ¿cómo lo tratarías? Bueno, primero habría que preguntar las causas, ¿no es cierto?
porque puede ser traumático, pero si es directo, muchas veces, nosotros que vemos mucho en el hospital, puede ser de defensa y puede ser maltrato. Sí, no hay nada raro. Bien. Es la hija, es el hijo de una doctora que trabaja con nosotros, ninguna cosa extraña. Bien, perfecto. Solamente yo le inmovilizaría con un yeso braquiopalmar. Por más que parece tan noble, yo el yeso lo hago completo. Eso totalmente, no es difícil, perdón. Hacemos una radiografía a las 3 semanas, viene consolidando bien. Acá el problema es cuando vuelvo al deporte. Algo de lo que decía anteriormente Valeria. ¿Cómo lo manejas vos? ¿La vuelta al deporte? ¿Cuándo? ¿Cómo? Chico de 8 años, juega al fútbol, difícil que se cuide. Mira, yo lo dejo inmovilizado con yeso braquiopalmar a las 6 semanas. Todos sabemos que es muy raro que un chico vaya a kinesiología. Yo por lo menos no indico kinesiología en los chicos. Si tiene la pronosupinación completa, no tiene dolor, después de retirado el yeso, ya a los 10 días, 15, lo mando de vuelta. O sea que cumpliría a las 8 semanas, no mucho más. Y ya el tercer mes jugando al fútbol. Sí, tercer mes jugando al fútbol. ¿Vos, Fernando, lo Ojo, mismo? Jugando al fútbol si tiene 8 años. Si es más grande... 8. No. Bien. El micrófono, pues si no, no escucha a la gente del Lo stream. que hacemos con el doctor Barone es más o menos lo que dijo ella. Todas las fracturas diafisarias de antebrazo, por el índice de refractura con tratamiento conservador o con el clavo inclusive, que recuerdo el año pasado mostró Javier en el congreso, también prestaban refractura. Después los inmovilizamos durante 2 meses con una ferulita y los mandamos a hacer deporte, pero ferulado. Bien, y lo liberan aproximadamente a los 4 meses. A los 4 meses. Bien, ¿algo diferente, Andrés? Sí, parecido. Mínimo, en general están entre 1 mes y medio y 2 inmovilizados y por lo menos 1 mes más sin actividad física, pero sí, siempre les advertimos del riesgo de refractura y le transmitimos un poco o compartimos la responsabilidad de si quieren asumir el riesgo de volver a hacer el deporte, que es diferente a que te caiga refracturado y sea culpa tuya porque lo dejaste de volver. A los 4 meses volvió al deporte e hizo una fractura a nivel del radio donde tenía la anterior y una mínima fractura de cúbito. ¿Qué hacemos ahora, Vale? Sí, yo un caso parecido. Yo ahora creo que hay que hacer una reducción cerrada y enclavijado. Por más, o sea, esta fractura fuera la fractura inicial, haría reducción cerrada y yeso a esa edad. Siendo refractura, por más que pueda lograr una alineación aceptable, creo que lo enclavijaría para asegurarme la estabilidad. También ahora el canal puede estar obliterado, sobre todo en el radio, que se ve como el callo y es probable que haya que abrirlo. Nosotros hemos tenido mucho ese problema de refracturas, que cuando uno quiere ir a pasar el clavo, lógicamente el canal quedó del callo anterior totalmente obliterado y uno a veces tiene que abrirlo para hacerlo pasar. En ese caso, cuando saben que eso puede pasar, ¿pide alguno de ustedes una placa y tornillos? Y si se hace, ¿a partir de qué edad? ¿Lo tratarían, pensarían con una reducción con placa y tornillos ya que uno tiene que abrir el foco o nunca? Todos no. ¿Vos, Andrés? A nosotros nos gustan mucho los clavos en el antebrazo, tanto en las fracturas como en las refracturas. La verdad que placas no usamos. Puede haber habido algún caso, pero ya con una edad muy cercana a los adultos, entonces no sería la discusión. Pero en general los tratamos con clavo endomedular. Y incluso en este caso, por más que seguramente yo también le pondría un clavo, me parece que no estaría mal hacer una reducción y yeso por más que sea una refractura, porque no tiene desplazamiento, tiene un poco de angulación, pero posiblemente pueda andar bien con una reducción y yeso. Insisto, posiblemente yo le ponga un clavo, pero ya que estamos en lo didáctico... Bueno, a este chico lo tratamos con un clavo, le pusimos, hubo que obviamente abrir el foco porque el canal estaba obliterado, pasamos el clavo a nivel del radio, la verdad que el cúbito quedó bastante alineado, lo dejamos ahí. Hicimos todos los cuidados, bueno, no se ve bien la radiografía, pero a los 3 meses se veía bien que estaban consolidados tanto los 2 huesos y vino así, a los 8 meses se volvió a caer y nuevamente esta fractura. Hablando de lo que decía Andrés,
¿Alguno tiene experiencia en enderezar esos clavos o directamente piensan en el cambio? Hemos leído algunos artículos de que Sí, hicimos algunos. Sí, enderezarlo. A mí me pasó con uno que además él negaba que se había caído y tenía 45 grados los dos clavos y era supuestamente porque yo le había sacado, o sea, después del antebraqui que hizo, yo le había indicado ejercicios de pronosupinación. La verdad que él nunca reconoció un traumatismo, pero vino y le hice una reducción cerrada y yeso. Pero después no lo seguí, lo vi un poco más y después no lo vi. Bien, Andrés, vos enderezaste algunos clavos, ¿tuvieron buenos Me acuerdo de resultados? algunos casos cuando estaba haciendo el fellow en el Garraham que hicimos reducción y yeso, enderezando el clavo con la misma, dejándole el mismo. Pero sí, en otros casos, al intentar doblarlo, por más que sea de titanio el clavo, no te permite una buena alineación y hace falta a veces cambiarlo también. ¿Qué harías? ¿Un nuevo recambio de clavo? No es tanta la angulación, igual que en la primer refractura. Yo creo que primero intentaría reducción y yeso. Entro con los clavos al quirófano, ¿no? O sea, le pido los clavos sí o sí para tenerlos ahí por las dudas, pero me parece que mi primera opción sería una reducción y yeso sin tocar el clavo. Bien, uno pensaría que habiendo puesto un clavo la primera vez, si ponemos un clavo de segunda vez debería andar bien. Si la primera vez anduvo mal, seguimos con los clavos. Nadie pensaría un cambio a placa y tornillo, reavivar el foco, poner algún injerto o algo. Tiene 8 años, dijimos. Si tuviera más de 12 puede ser lo de la placa, pero a esta edad yo seguiría intentando con clavos, sea lo que decíamos recién, o cambiarle o con el mismo y reducción y yeso, porque es mucha la agresión de partes blandas que hace la placa y es una fractura que tiene potencial de consolidar. Incluso me parece que había consolidado, no es un problema de estabilidad, sino un problema de actividad física y de retorno deportivo que produjo la refractura. Una cosa, que la sinostosis radiocubital está descrita después de procedimientos repetidos, o sea que creo que después habría que volver a operar y si encima se pusiera una placa, después volver a operar. Entonces yo ahora trataría de ir por lo más tranquilo. Bueno, hicimos un nuevo recambio, pero esta vez también estabilizamos el cúbito. Y la verdad que por suerte anduvo bien, 2 meses la consolidación y al año con el retiro de los clavos. Tocamos madera, ya van como 2 años y no se volvió a refracturar. Así que por suerte vamos bien. Y vamos a ver un último caso. Perdón, Miguel, había quedado acá una pregunta colgada. Perdón. No te quise cortar antes para no cambiar de tema, pero era de cúpula, que preguntan acá en el streaming. ¿Cuánto tiempo se debería esperar para tener cierta seguridad que no se desplace la fractura de cúpula radial para indicar movimiento? Bueno, un poco lo hablábamos. Va a depender en parte de la estabilidad, de lo estable o inestable que hayamos notado que sea la fractura en el momento de que le indicamos reducción. Si fue una fractura sin desplazamiento, que solo hicimos reducción y yeso, como dicen todos, posiblemente a las 2-3 semanas pueda comenzar con movilidad. Si fue una fractura que estaba desplazada e hicimos reducción, si era estable y solo hicimos reducción y yeso, entre 3 y 4 semanas posiblemente. Y si hicimos fijación, por ejemplo, con clavijas, como en la mayoría de las veces que ponemos clavijas, alrededor de 4 semanas. Bien. Nos quedan todavía 10 minutitos, podemos ver el último caso, un varón de 15 años de edad, una caída, Fernando. Tenemos el micrófono al lado. Te viene a ver. ¿Qué actividad hace? Juega al rugby. Yo lo operaría. Bien. ¿Alguno haría algo diferente? ¿Todos pensarían en una cirugía? ¿Abierta, cerrada? ¿Qué método de síntesis llevas? Con un tornillito estaría bueno, porque es casi un adulto. Bien, lo harías abierto. Sí. Yo no sé si lo operaría. Evaluaría las partes blandas, si tiene mucho hematoma en la cara medial. Es difícil hacer el bostezo para ver si tiene inestabilidad de la parte medial por el dolor, pero me parece que en muchos de estos casos, está bien que es un poco lo que hablábamos hace un rato con las otras preguntas, es controvertido cuánto desplazamiento es el tolerable, pero posiblemente si es una fractura aislada que no estuvo asociada a luxación, porque muchas veces tuvo una luxación y se redujo espontáneamente y no lo sabemos, lo podemos sospechar por esto que decíamos recién, por el
por el edema y hematoma de partes blandas y eso. Bueno, es un poco controvertido en una fractura aislada de epitróclea si vamos a hacer tratamiento quirúrgico o no. Bien, ¿le piden algún estudio? Porque lógicamente definir si puede haberse luxado o no por el hematoma de partes blandas, o eso digamos es un poco como no exacto. ¿Le hacen algún estudio, una evaluación bajo anestesia, alguna resonancia o algo como para ver, así de rutina? Para decidir entonces decir, no, es aislada, lo puedo manejar en forma conservadora. En algunos casos hemos hecho tomografía, no, en parte puede ser para medir el desplazamiento, pero principalmente para ver que no tenga un fragmento intraarticular que sea cartilaginoso y no lo estemos viendo, que eso sí sería una indicación de abrir para retirar el fragmento y bueno, ya que lo tenés dormido y abierto, lo fijaríamos. Y después es controvertido, lo de la tomografía puede ser para medir el desplazamiento, como bien dijo Fer en la clase, y algunos piden resonancia para ver la indemnidad o no del ligamento lateral, que eso es un poco lo que decía recién, que te puede llegar a definir un poco el tratamiento. Nosotros le pedimos ahí esta tomografía, la verdad que nos pareció que tenía un desplazamiento importante y siguiendo un poco el pensamiento de Fernando, un chico de 15 años, más cercano a la edad adulta, que juega al rugby, que volver rápido al deporte. Le hicimos una fijación con 2 tornillos y evaluando ahí en ese momento la estabilidad ligamentaria, la verdad que era una lesión aislada, anduvo bastante bien. Fernando, cuando ustedes hacen la cirugía abierta, ¿hacen transposición del nervio cubital de rutina? ¿No les importa ese tema? Lo intentamos visualizar y no hacen transposición de rutina. Bien, la osteosíntesis esta, ¿la sacás? ¿La dejás? Es un adulto, la podríamos dejar. Bien. ¿Algo diferente, Valeria, Daniela? Micrófono. Porque bueno, justamente creo que fijarlo es más que para mejorar la reducción, es para que pueda mover rápido. Entonces, por ahí no pasiva, o sea, ir graduando, pero tratar por lo menos desde el postoperatorio inmediato, ponerle una férula y que a los 10 días ya se le empiece a sacar y aunque tenga 20 grados que mueva y cosa que después ya vaya ganando de a poco, ¿no? Sí, para mí en esta sí es fundamental el método de fijación. Habían mostrado algunas con clavijas, pero es una fractura en la que queremos darle movilidad precoz y me parece que con clavijas no lo logramos. Yo creo que estaría indicado solamente en un hospital que no tengamos la posibilidad de un implante como un tornillo o en un paciente chico de edad, pero esto que se da generalmente en adolescentes, lo apropiado se daría un tornillo como en este caso o 2. Sí, y como dijo Valeria, 10 días, una valvita y ya enseguida empezar a movilizarlo. Siempre uno evalúa cuando termina la cirugía, que eso quede bien estable como para poder empezar a moverlo rápido. Creo que más o menos ahí no queda ninguna más pregunta en la web, ¿no? Ninguna pregunta más acá sobre los temas, entonces agradecerles a todos por venir, agradecer a la gente que está en el streaming por participar y sobre todo a los expositores. Damos por finalizado este segundo módulo. Muchas gracias. Invitarlos a todos al congreso que vamos a hacer este año, del 25 al 27 de septiembre, acá en Buenos Aires, en Puerto Madero, con el precongreso que va a ser el 25, exclusivamente sobre cartílago de crecimiento, sobre fisis.